Continuamos entonces con el libro de los números. Su nombre se debe sin duda a los muchos números que maneja la obra, a los censos, a las listas y también a los empadronamientos presentes en el libro. En cuanto al contenido y la estructura, el tema central de números lo forman las tribus de Israel que van a estar integradas en un pueblo bien cohesionado, presidido por Moisés y Aarón, y a quien sucede Eleazar. Números toma el hilo de la historia en el Sinaí y lo deja al cabo de 40 años de peregrinación por el desierto a las puertas de la tierra prometida. A partir de aquí entonces el libro se va a dividir en tres partes. Recordemos que se encuentra entonces, el pueblo pasa de la tienda del encuentro en el Sinaí hasta las puertas de la tierra prometida. La primera parte, que sería en Números, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 10, versículo 10, ya Israel se encuentra estacionado en el Sinaí, donde Moisés siempre va a estar cumpliendo las órdenes del Señor, va a estar auxiliado por Aarón y algunos otros representantes del pueblo. Y básicamente se va a dedicar a lo siguiente. Se va a hacer el censo de las tribus, se va a ordenar el campamento, también se va a hacer el censo de los levitas y se les va a asignar las funciones que deben realizar. Va a elaborar y promulgar leyes, como por ejemplo de los celos y del nazireato, y dictar algunas disposiciones de orden cultural y litúrgico. Esa sería la primera parte de la estructura. La segunda parte la tenemos en Números capítulo 10, versículo 11 al capítulo 21, versículo 35. El pueblo ya abandona el Sinaí y a través de algunos desplazamientos sucesivos llega hasta los llanos de Moab. En estos capítulos, en esta parte, en este apartado, ya el Sinaí entonces se va a mover del Sinaí hasta los llanos de Moab. Y tenemos aquí lo más importante, lo más sobresaliente, la exploración de la tierra de Canaán y algunas tentativas fallidas de entrar en ella. Algunas quejas del pueblo ante la dureza y las dificultades que les provoca la estancia en el desierto. Ya el pueblo se está fastidiando, se está molestando por lo que ellos están viviendo en el desierto. Vamos a ver también en este apartado cómo Dios castiga las rebeldías y las murmuraciones del pueblo y también la intercesión que ejerce Moisés para pedir perdón a Dios en favor del pueblo, para que Dios pues tenga misericordia del pueblo y provee también a sus necesidades. Ya la respuesta que da Dios es que brota agua de la roca, les manda el maná y las codornices para que el pueblo pueda alimentarse. Tenemos también la otra estructura, como parte de la estructura, Números capítulo 22 al capítulo 36. Esta tercera parte y última se desarrolla en los llanos de Moab, o sea, en la Transjordania, y en ella se van a alternar partes narrativas con secciones de carácter legal e institucional. Entre las partes narrativas está la historia de Balaán, que es el bloque más importante, no solamente de esta última parte, sino también de todo el libro. Merece también la pena citar un nuevo censo de las tribus, la designación de Josué como sucesor de Moisés,
algunas acciones de guerra, las listas principales de las etapas del Éxodo y el reparto de la tierra, la Transjordania, entre las tribus de Gad, de Rubén y la media tribu de Manasés. Dentro de las disposiciones de carácter legal vamos a encontrar las siguientes: la concesión del sacerdocio a Pinjas y su descendencia mediante el aval y el refrendo de una alianza de paz, la herencia de las hijas cuando no hay hijos varones, la normativa sobre los sacrificios y las fiestas, la ley sobre los votos, algunas disposiciones sobre el botín y su reparto, y la legislación sobre las ciudades levíticas y ciudades de refugio. Esa sería la estructura del libro de Números. Dentro de la teología del libro vamos a tener básicamente en dos partes la teología. Se va a mover la teología ahí. Una va a ser la teología del pueblo de Dios y la otra la teología del desierto. Como teología del pueblo de Dios vamos a mencionar lo siguiente. Bueno, en primer lugar, el libro de los Números no tiene el mismo nivel de importancia teológica que poseen los demás libros del Pentateuco. Esto quiere decir que no es que carezca de teología, sí tiene teología el libro de Números, pero no como una riqueza como la tiene, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, que es un libro que tiene una riqueza impresionante en cuanto a teología. La teología que vamos a ver en el libro de Números va a girar en torno a la teología del pueblo de Dios. Y sobre esto, Israel es un pueblo aparte. Son las palabras de Balaán en el primero de sus oráculos, en Números capítulo 23, versículo 9. El pueblo elegido hace la travesía del desierto sin mezclarse con ninguno de los pueblos que va encontrando en el camino. Este aislamiento deberá continuar cuando ellos se encuentren con los cananeos en la tierra, y además una vez que ellos tengan contacto con ellos, van a procurar mantenerse aparte, distinto, porque son un pueblo diferente. Además de eso, Israel es un templo viviente. Según Números, las tribus estaban ordenadas de tal manera que formaban un campamento cuadrangular perfecto, y en medio de ese campamento estaba la tienda del encuentro, que al mismo tiempo estaba rodeada por los levitas. Los lados del cuadrilátero estaban formados por las 12 tribus, que estaban distribuidas en 4 alas de 3 tribus cada una. Esta disposición de las tribus es más teológica que estratégica. Y el autor lo que pretende es remontarse hasta los días del desierto, y que va a ser el dogma prácticamente de la presencia de Dios viviendo en medio del pueblo, dogma que era una de las experiencias más fuertes de la corriente sacerdotal a la que pertenece el capítulo 2 del libro de los Números. Siguiendo con esta línea de la teología del pueblo, tenemos que Israel es depositario de la bendición. El tema de la bendición es el eje central de los 4 oráculos de Balaán, y que son al mismo tiempo los más densos y profundos del libro desde el punto de vista teológico. Balaán había sido llamado por el rey de Moab, Balac, para maldecir a Israel, y por más que Balaán lo va a intentar, de su boca no salen más que bendiciones. Quizás ustedes recuerden este relato, que en lo personal a mí me agrada mucho leerlo,
porque veo ahí como el rey Balac manda a Balaam para que maldiga a Israel, pero cuando éste se dispone para maldecir a Israel, de su boca solamente proceden bendiciones. Y en este sentido, el cuarto oráculo es el que tiene su expresión más plena, ya que podemos ver ahí nosotros las imágenes de la estrella y el cetro que anuncian la elección de la dinastía davídica. Esto lo podemos encontrar en Números capítulo 24, versículo 17. Ya en este libro de Números podemos ver cómo se perfila ya la dinastía davídica, que obviamente es escrito desde el posexilio, ¿no? Ya está enraizada en el pueblo el sentimiento de la llegada de un rey a semejanza de David, y esto es también producto del contexto del posexilio. En el posexilio se enraiza la figura, la idea del Mesías, la idea de la dinastía davídica con mucha fuerza, y entonces este texto alude precisamente a ese acontecimiento del posexilio. En números 6, 22 al 27 tenemos la fórmula de bendición más rica y más pues, bella, diría yo, de todo el Pentateuco. Ustedes recuerdan este texto con mucha claridad porque es un texto que utilizamos para la bendición que impartimos muchas veces en el templo o cuando vamos a hacer alguna presentación de niño o alguna otra bendición que queramos dar. Bien, esto es en cuanto a la bendición. Israel también es una teocracia. Según dijimos más arriba, el Israel salido de Egipto con el arca y la tienda como el centro de gravedad es un templo viviente. El conductor de las tribus es Dios, indudablemente, y que se hace presente en la nube por el día y en la columna de fuego por la noche. O sea, Dios es el que va dirigiendo al pueblo, es el que va conduciendo a las tribus, y los dirigentes del pueblo son solamente representantes de Dios. Moisés, por ejemplo, es el hombre de confianza de Dios, es el portavoz, es el que recibe los títulos de intercesor, elegido de Dios, el hombre de Dios, etc. Quiere decir entonces que quien tiene la primacía sobre el pueblo es Dios. Dios es el que los va dirigiendo, es el que los va a asistir en todo momento. Y esto es porque en el libro de los Números Israel aparece como un pueblo teocrático. Tiene como gobernante a Dios exclusivamente. Pero también es un pueblo santo y al mismo tiempo es un pueblo pecador. Santo significa separado, o sea, Israel es santo en primer lugar porque es un pueblo aparte. Ha sido separado de los demás pueblos para ser consagrado al Señor. Esta consagración o santidad de carácter social y espacial también implica también la santidad moral. Por eso es de que los relatos de Números están entretejidos de leyes, prescripciones e instituciones que el único propósito es salvaguardar y promover la conducta y el comportamiento del pueblo según los criterios y designios de la voluntad de Dios. Las normas y leyes que se van a intercalar en Números capítulo 1 al capítulo 10, por ejemplo, tienen todas ellas esta preocupación de fondo: preservar y fomentar la pureza y la santidad del pueblo, porque precisamente esto es lo que va a caracterizar al pueblo delante de Dios. No puede existir un pueblo delante de un Dios que es todo santidad cuando el pueblo es lo contrario. Entonces debe de tener el pueblo este fomento de la pureza y la santidad del pueblo. Ahora, con santidad lo hemos malinterpretado nosotros porque nosotros cuando hablamos de santidad
hablamos en los términos de que no tenemos que juntarnos con la gente del mundo, que tenemos que alejarnos de todo ello, pero no trata las leyes de santidad en ese término, sino más bien, cuando se habla de un pueblo santo, está diciendo que es un pueblo que Dios reservó, que Dios apartó. ¿Para qué lo apartó? Bueno, lo apartó para ser consagrado al Señor. Pero cuando nosotros aplicamos la santidad como un alejarse de las personas, entonces no estamos haciendo buen uso de esta figura presente en el libro de los Números, porque nosotros somos llamados a ser luz en este mundo y somos luz en la medida que nos acercamos con la gente, pero no en la medida que compartimos con ellos sus prácticas, su ética y sus defectos también, sino más bien cuando nosotros nos mantenemos, aunque estamos cerca de ellos, en integridad y en santidad delante de Dios. Israel también es santo en segundo lugar porque es el templo del Señor. El tres veces santo habita en medio de su pueblo. De la misma manera que el templo es santo y nada impuro se tolera en su interior, santo y puro tiene que ser también el pueblo de Dios. Por el contrario, números 11, el capítulo 11 al capítulo 21 podría titularse Libro de las protestas o quejas de Israel, ya que en muchas ocasiones podemos nosotros ver aquí a lo largo de esos capítulos las quejas de los israelitas que protestan contra Dios y sus representantes, especialmente sobre Moisés. Y esto es porque el pueblo que está en el desierto se queja de que Moisés los sacó de Egipto para llevarlos por el desierto, pero también para tenerlos en una condición de desgracia prácticamente. Y entonces esto es lo que ellos le reprochan a Moisés, y a las infidelidades y pecados del pueblo le van a seguir automáticamente los castigos de Dios. En este caso, los castigos alcanzaron a toda la comunidad, incluidos Moisés y Aarón, y con excepción de Josué y Caleb, toda la generación del desierto fue condenada a morir sin poder entrar en la tierra prometida. Al pecado le sigue el arrepentimiento y al arrepentimiento le sigue la gracia. Y esto es una secuencia que vamos a ver presente a lo largo de los libros del Antiguo Testamento, que vendría siendo la secuencia pecado, castigo, conversión y salvación. Y esto se va a ir repitiendo a lo largo del Antiguo Testamento. El segundo eje teológico es la teología del desierto. Los 40 años en el desierto es un tiempo de prueba, es un tiempo teológico y no tanto un tiempo temporal. Y en este caso fueron tres las pruebas principales a las que se vieron sometidas las tribus que salieron de Egipto, que vendrían siendo la sed y el hambre, la confianza en el Señor y la adoración a un único Dios. La generación del desierto falló a estas tres. Sucumbió a la prueba de la sed y el hambre. Números capítulo 11, versículo 5 y capítulo 20, versículo 5. También fracasó a la prueba de la confianza en el Señor, porque desconfiaron de la fidelidad y la providencia de Dios, que estaba dispuesto a acompañar al pueblo por la travesía del desierto, dándoles agua, pan, carne y todo lo que ellos iban a necesitar. También sucumbió a la prueba de la adoración al único Dios, porque dieron culto al becerro de oro y al ídolo de Peor, incurriendo en el pecado de idolatría. Lo podemos ver en el capítulo 25, versículo 1 al 3. Estas tres tentaciones o pruebas son las mismas a las que fue sometido Jesús, con la gran diferencia de que Jesús solamente fue tentado, pero jamás cayó,
sino por el contrario, salió victorioso de estas tres tentaciones. Y tenemos así entonces la teología del libro de los números y también esto es en lo concerniente a este libro importante también para la comprensión del Pentateuco. Vamos a continuar entonces con el libro del Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es más que un compendio de leyes, es una ley predicada y ofrece una reflexión teológica importante y además profunda sobre el sentido y el valor de la ley. Una exhortación necesaria a observar la ley de Dios y a cumplir su voluntad. En cuanto al contenido y estructura, en su forma actual, el Deuteronomio se presenta como las palabras que Moisés dirigió al pueblo de Israel cuando estaba al otro lado del Jordán en los umbrales de la tierra prometida. Es como el testamento que va a dejar Moisés al pueblo, quien está a punto de morir, transmite sus últimas disposiciones a quien está a punto de comenzar una nueva vida. Recordemos que el pueblo está a los umbrales de la tierra prometida, ya el pueblo se ha movido hacia la Transjordania y entonces está a punto de iniciar una nueva etapa en su vida. Y entonces, antes de iniciar esa nueva etapa, Moisés tiene que darle al pueblo de Israel todas las disposiciones que les va a ayudar a vivir en la tierra prometida. En esencia, el Deuteronomio contiene las leyes dadas por Moisés al pueblo para que éste tenga una norma de vida en la tierra prometida. Lo que les mencionaba hace un momento, cuando el pueblo está a punto de entrar a la tierra, entonces se le tiene que dar una serie de leyes que les va a ayudar a vivir en sociedad en la tierra prometida. Ya el Deuteronomio nos va a hablar de todas estas reglamentaciones que el pueblo va a necesitar cuando atraviesen el río Jordán y se adentren en la tierra prometida. El libro está compuesto por 3 discursos de Moisés más un apéndice y quedaría de la siguiente manera. Tenemos un primer discurso en el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 43. Y lo que va a hacer este primer discurso es que va a apuntar hacia la conquista de la tierra, pero al mismo tiempo va a sintetizar la historia que tiene como precedente, que sería de Génesis a Números. Ustedes pueden ver ahí cómo apunta hacia la tierra prometida, pero al mismo tiempo va a hacer una síntesis de lo que se narró en Génesis y Números. Esto es porque el pueblo necesita tener como trasfondo, como antecedente el ingreso a la tierra prometida, lo que ha ocurrido en Génesis y Números. No tiene que olvidar el pueblo eso, porque le va a servir cuando el pueblo ingrese a la tierra. El segundo discurso, capítulo 4, versículo 44, al capítulo 28, versículo 68. Esta es la parte central y más importante de todo el libro de Deuteronomio y abarca la mayor parte del libro. El cuerpo central está formado por el código legal, que sería el capítulo 12 al capítulo 25. Y el tercer discurso es el capítulo 28, versículo 69, al capítulo 30, versículo 20. Y está presentado como una nueva alianza en Moab, distinta a la que se dio en monte Horeb. Y este discurso debe ser interpretado como un encabezado
de la sección que sigue en la Biblia, que sería la historia deuteronomista, que sería del libro de Josué al el libro de Reyes. Quiere decir que esta parte entonces va a tener un referente, es como una introducción a lo que sigue. De hecho, todo el libro de Deuteronomio es una introducción al libro de Josué, a los libros de Reyes, como lo vimos en la primera clase, que vendría siendo entonces un tetrateuco en el caso de los primeros libros de la Biblia, porque le quitaríamos al Pentateuco el Deuteronomio y se lo agregaríamos como una introducción a la obra deuteronomista, que son los libros de Josué a Reyes. Y específicamente este tercer discurso de Moisés debe ser interpretado como tal, como un encabezado a la sección que se inicia con el libro de Josué. Y bueno, los capítulos siguientes es el apéndice, donde se narra la muerte de Moisés, donde Moisés sube al monte y percibe desde ahí la tierra prometida, mas sin embargo no entra en ella. La teología del libro. Tenemos como eje teológico varios puntos acá. Y desde el punto de vista teológico, el libro de Deuteronomio es uno de los libros más ricos del Antiguo Testamento, aportan mucha teología. Son 5 los grandes temas teológicos. En primer lugar tenemos un Dios. La idea de un Dios se da de la mano con la idea de la de un pueblo. Yahvé es presentado como el Dios de Israel y este como el pueblo de Dios. La unidad de Dios se proclama desde el principio en capítulo 6, versículo 4. Acuérdense que es donde se habla, recuerda Israel, Yahvé es uno solo. Ahí nos va a mostrar en el capítulo 6, versículo 4. Y este es como el dogma principal de Israel, que lo van a estar recordando durante toda su historia. Y vemos también que el Dios de Israel aparece además como el libertador, como el guía y padre providente, el jefe militar, como un fuego devorador, Dios de dioses y Señor de señores, un Dios grande, un Dios valiente, un Dios terrible. Pero es el Dios santo también, cuyo obrar es un obrar perfecto, no hay doblez en Dios. Y con esto se define no solamente el ser de Dios, sino también su actuar en la historia del pueblo. Tenemos como siguiente eje teológico un pueblo. Entre todos los pueblos, el Señor eligió a Israel y lo eligió como el pueblo de su propiedad. Quiere decir esto que el pueblo de Israel le pertenece a Dios. No, ellos no pueden disponer de sí mismos, no son un pueblo que pueden hacer lo que a ellos les venga en gana, sino más bien son propiedad de Dios. Y como tal, entonces el pueblo tiene que comportarse. Esta elección creaba lazos especiales entre ambos, entre Dios y el pueblo. Israel tiene que amar al Señor, tiene que alabarlo y reconocerlo como a su Dios. Se exige de Israel un amor total y un amor exclusivo, que implica la separación de las naciones que no tienen parte en esta comunión con Dios. Israel no puede comportarse como las naciones de alrededor porque es un pueblo santo y es un pueblo consagrado a Yahvé. Los israelitas son hijos de Dios y al mismo tiempo son hermanos entre sí mismos. El otro eje teológico es la tierra. De Dios le viene a Israel los bienes que posee. La tierra figura como el bien más preciado, es el bien que posee el pueblo como más importante. Y tanto la conquista como la fuerza para trabajar la tierra, en donde ellos van a adquirir su riqueza,
no procede del pueblo, sino procede del Señor, como tampoco procede de los otros dioses o pueblos. Dios es el que les da la fuerza para trabajar la tierra. Dios es el que les da la tierra y ellos entonces tienen que adquirir de Dios esa fuerza para obtener toda la riqueza que pueden encontrar en la tierra. Por eso, Israel no tiene que vanagloriarse, pero tampoco tiene que temer, sino más bien confiar en Dios. Y la tierra de Canaán es una tierra buena, contrasta con la de Egipto y con la del desierto. Egipto era una tierra de servidumbre y Canaán se va a convertir en una tierra de señorío. El desierto era un sequedal, no había una gota de agua, mientras que Canaán abundan las fuentes y los manantiales. En pocas palabras, la tierra prometida es una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición, una tierra en la que el pueblo va a poseer, va a disfrutar el pueblo de la tierra, pero precisamente porque es una tierra que le otorga a Dios, pero también le da las fuerzas para que pueda trabajar esa tierra. El siguiente eje teológico, una ley. Cuando el pueblo se asienta en la tierra, el pueblo necesita una ley para vivir en sociedad. Es por eso que a lo largo del Deuteronomio aparecen muchos términos referidos a la ley, como por ejemplo normas, preceptos, mandamientos, estatutos, etc. Y ser fieles a la ley equivale a ser fieles al Señor. Observar los mandamientos es temer al Señor y amarle y servirle. Del cumplimiento de las leyes va a depender la vida y la bendición del pueblo. Y por último tenemos como eje teológico un santuario. La unidad de Dios lleva en última instancia a la unidad del santuario. La centralización del culto forma parte de lo más valioso del libro de Deuteronomio, porque se pide a Israel que destruya los lugares de culto cananeos y que adore al Señor en el lugar que Él va a elegir. Allí llevará el israelita sus ofrendas y en él celebrará sus fiestas. Y estos serían entonces los ejes teológicos del libro de Deuteronomio.